Aconteció por el tiempo en que el padre la hacía desfilar para sus amigos en la mesita de cristal. Creyéndose sola en la casa, se escurrió a la habitación donde sus padres dormían, y tras revolver a capricho en los cajones donde su madre guardaba la ropa, sacó lo que creyó necesario para disfrazarse imitando a las mujeres de la tele. No había llegado a ponerse el segundo vestido, cuando apartando el espejo junto a la puerta se encontró con su madre que, en el mayor de los silencios, había entrado sin que ella lo notase. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó, a lo que ella le contestó que solo quería parecerme a ti. ¿Parecerte a mí?, contestó la madre, con una expresión en el rostro que no le había visto nunca, con una voz que no le había oído nunca. ¿Y se puede saber por qué quieres parecerte a mí?, le dijo, poniéndole las manos en el vestido, para lo que Gloria creyó era ayudarle a sacárselo, pero que, un momento después, descubrió contra lo que creía que su deseo era acomodárselo, pues lo tenía mal puesto. Luego le dijo que aguardase, y fue hasta uno de los cajones en donde guardaba sus joyas, y volvió junto a la cama con una pequeña caja de madera. Extrajo de la caja unos pendientes de oro que Gloria le había visto llevar a su madre en las ocasiones especiales. Dejando los pendientes sobre la cama, volvió hasta el armario y trajo unos zapatos de taco elevado, los cuales colocó junto a ella para que se los pusiera. Luego fue hasta el baño y trajo su pequeño neceser, en donde guardaba las cosas del maquillaje. Gloria me contó que al comienzo creyó que su madre quería jugar con ella, pero de inmediato la intranquilizó ver que iba como acelerada, rascándose nerviosamente la cabeza, tropezándose con las cosas que ella misma dejaba en el camino. Luego tornó a acomodarle el vestido, ajustándole el cinturón para ceñírselo al cuerpo. Le parecía extraño que, aunque su madre veía con claridad que al ajustarle así el vestido se arrugaba la tela, ella tiraba y tiraba, como si quisiese ver hasta dónde podía hacerlo antes de que se cortase el cinturón. Luego se puso a revolver una vez más en el neceser y al volver junto a ella, trayendo un lápiz labial, comenzó a pintarle los labios apretándole con fuerza. «¿Así que quieres ser como mamá?», decía la madre mientras le untaba los labios en pintura, haciéndole salivar en exceso, ya que Gloria solo estaba acostumbrada a ponerse el lápiz labial infantil. «Quédate quieta», le dijo con un grito al ver que Gloria trataba de limpiarse la boca. Luego le ayudó a colocarse los zapatos, y aunque le iban enormes, la madre tensó la correa al máximo al punto que le estrujó los pies, causándole dolor. Sin escuchar las quejas que profería, la madre se dedicó luego a colocarle los pendientes de oro. Como los agujeros que Gloria tenía en las orejas eran más pequeños, tuvo que agrandárselos perforando con un fuerte movimiento de los dedos. Gloria me dijo que aunque tenía ganas de llorar, se aguantaba para no hacer enojar a su madre, pues estaba segura que su madre se había enojado con ella por algo que había hecho y que, por alguna razón, no podía recordar. Luego la hizo caminar de un lado a otro de la habitación, y Gloria sentía un pesar general causado por cómo le dolían los pies por la estrechez de los zapatos, por cómo tenía ganas de vomitar por la pintura que le había entrado en la boca, y por cómo las orejas le escocían por los agujeros que le habían hecho a la fuerza. Tras dar algunas vueltas más junto a la cama, la madre la tomó de la mano y la llevó junto al espejo que había en el armario. Comenzó a cepillarle sus cabellos mientras ambas tenían el rostro de frente al espejo. Pero su madre se miraba solo a sí misma, y no a la cabeza a la que peinaba, por lo que no podía sino hacerlo mal.
Gloria no tardó en echar en falta su pequeño peine de ratón Mickey, tan suave, y que no tenía nada que ver con el que ahora su madre usaba, de cerdas filosas que le hacían daño. Pero nuevamente decidió ocultar su malestar, y justo ahí, y no en otro momento, comprendió que sus deseos de ser como su madre habían desaparecido para siempre, y que ya nunca más desearía ser como ella. Llegados a este punto, interrumpí a Gloria diciéndole que no podía seguir así, escarbando en el pasado y solo extrayendo los malos recuerdos. También le dije que malos recuerdos los tienen todos, pero como están mezclados, disueltos o confundidos con los buenos recuerdos, no ocurría nada cuando cualquier persona miraba atrás en su pasado, pero que debería tratar de entender por qué ella se empecinaba tan solo en contarme los malos recuerdos que había vivido. Agregué también que mi vida no había sido fácil mientras viví con mi abuela, sin haber conocido nunca a mis padres, y que mi abuela después se enfermó, y que no viene al caso contar aquí qué le pasó a mi abuela, pero que ella tenía que intentar traer a sus recuerdos lo bueno. Mis palabras tuvieron en Gloria el efecto deseado. La vi bajar los ojos humedecidos con lo que no llegó a cuajarse en lágrimas, y tras un momento de silencio me dijo que nos durmiésemos. Y así fue como, algunos días más tarde, y también coincidiendo con que delante nuestro teníamos la posibilidad de desvelarnos sin problema por ser un sábado, Gloria me dijo que había recordado unos buenos momentos junto a su familia. Sin poder disimular mi asombro, le pedí que me los contara sin falta, a lo que ella me relató cómo en un periodo en donde su padre no tenía trabajo en la fábrica, debido a una crisis del sector metalúrgico, se dedicaron a realizar una serie de viajes por Europa. Los viajes incluyeron una semana en París, unos 4 días en Londres y una semana en Ámsterdam, y siempre fueron los tres junto a su madre, ya que por aquel tiempo Juan estuvo recluido en un centro en donde le practicaron algunos estudios. Confiado en que mi propuesta había llegado a buen puerto, le hice notar a Gloria que yo tenía razón, que todos teníamos buenos recuerdos a la espera de ser hallados. Nos dormimos en paz, y recuerdo que esa noche hasta la oí roncar, con un leve estremecimiento que parecía revelar que dormía un sueño sereno. Y ya había creído avanzar en mi propósito de ayudar a Gloria en sus padecimientos por la dura niñez que tuvo, cuando unos días más tarde, luego de despertarme con la garganta seca y con la intención de ir a la cocina a por un vaso de agua, me la encontré sentada en la silla junto a la cama, con los cabellos revueltos y su mirada turbada puesta en mí. Recuerdo que al verla así sentí escalofríos, del mismo modo como sentía escalofríos al ver las lúgubres figuras en la iglesia en donde siendo niño hice la primera comunión. Me dijo que estaba esperando a que me despertara, ya que quería contarme algo malo que había recordado en relación a los buenos recuerdos junto a su familia. Me dijo que si bien había estado en París, exactamente en el barrio Chapelier, no había llegado a visitar la Torre Eiffel, como tanto ella y su madre querían, pues desde la primera noche en la ciudad, su padre se había ausentado con la excusa de ir a comprar cigarrillos franceses. Como no conocían la ciudad, y menos el idioma, decidieron no moverse del hostal hasta que el padre volviera. Pero el padre solo volvió 6 días después, justo algunas horas antes de que se tuvieran que desplazar al aeropuerto para regresar a Barcelona. Por eso, Gloria hubiese preferido no haber estado nunca en París, pues cuando alguien se enteraba que allí había estado, le preguntaban si le había gustado la Torre Eiffel, a lo que ella siempre tenía que mentir diciendo que le había encantado, o deslumbrado,
y hasta fascinado. Pero la verdad era que no había visto a la Torre Eiffel más cerca de lo que cualquiera podía verla en las postales más baratas de París. Le pregunté el por qué su padre se había ausentado todo aquel tiempo dejándolas solas en el hostal, justo cuando se suponía que habían hecho aquel viaje para pasar tiempo juntos. Me dijo que por toda respuesta de parte del padre recibieron la simple excusa que había empleado aquel tiempo en cuestiones de trabajo. Aunque me pareció sumamente extraño la cuestión de que el padre tuviera que atender asuntos de trabajo estando en París, más cuando el padre era un obrero de una fábrica metalúrgica en Barcelona, decidí no decir nada, ya que sabía que con esto inquietaría más a Gloria, contrariamente a lo que yo deseaba, que era distraerla de caer en estos pensamientos. Después me contó que en Ámsterdam pasó otro tanto, pero que a diferencia de París, en esta ocasión la madre se había enfadado muchísimo y se la había llevado a ella a ver los canales, desobedeciendo las órdenes del padre que habían sido no moverse del hotel hasta su regreso. En los 4 días que estuvieron en Londres, el padre, como de costumbre, se ausentó nada más llegada la primera noche, y no regresó ni siquiera para cuando debían dirigirse al aeropuerto para regresar a España. Gloria y la madre lo esperaron hasta lo último que pudieron, y luego se tomaron un taxi para no perder el vuelo de regreso. Y el padre solo apareció cuando ya embarcaban, y se presentó con paso tambaleante, con una sonrisa forzada en el rostro, y con la misma ropa que llevaba puesta 4 días atrás. Al llegar aquí, Gloria comenzó a reírse, pero era una risa nerviosa, y no pudo evitar que se le derramaran algunas lágrimas. Luego, y aunque me repitió que su verdadera intención había sido no hablar más del padre, al contar todas estas aventuras en donde él siempre era el protagonista, no pudo evitar que su memoria actuara por sí misma y le trajera los recuerdos de las tardes que pasaba junto a él mirando documentales de animales. A ella aquellos documentales le gustaban, según me dijo, pero lo que no le gustaba era que su padre siempre hacía hincapié en las partes en donde los leones atrapaban a los venados, los cocodrilos mataban a las cebras, y al ver que su hija se espantaba ante aquellas escenas que él consideraba de los más naturales, le replicaba que el mundo en donde nosotros habitamos era todavía más salvaje, más despiadado que el otro de la jungla. Y decía a continuación, y para dar validez a sus palabras, que en aquellos territorios del África, en donde un animal podía morir en cualquier momento, podían, sin embargo, esos animales tener la ventaja de saber cuándo venía el depredador merodeando, acechando. Sabían que se acercaba la inevitable desgracia. Si veían a la garra o a las fauces, huían, pues su vida estaba en juego. En cambio, en este, nuestro maldito mundo, según el padre, uno no podía saber quién era el depredador, el enemigo, pues en ocasiones la mano amistosa que se acerca con la promesa de caricia termina por abofetear. La ayuda del que se decía amigo no era más que una trampa para hacernos caer en el pozo, y las desgracias podían venir de aquellos de los que esperábamos la solución parcial o total de nuestros males. Y la mayoría de las veces Gloria terminaba por no contener las lágrimas luego de contarme estas historias, por lo que yo aprovechaba para abrazarla. Comprobé que cuanto más fuerte la abrazaba, más ella lloraba. Terminé por darme cuenta que si al apretarla le producía cierto dolor, y que cuanto mayor era el dolor, más nítidos eran sus recuerdos, era mejor dejar de abrazarla. Una vez que terminé de llevar todas mis cosas a su casa, empezó lo que puede llamarse nuestra convivencia. Lo primero que me desilusionó
era que ella me expusiera una larga lista de reglas que debían cumplirse en nuestro nidito del amor. La primera de las reglas consistía en que yo debía aceptar que su casa, desde que viviéramos juntos, se llamase nuestro nidito de amor. Me dijo que no era simple cursilería, sino que para vivir juntos en armonía debíamos nombrar esa armonía con el lenguaje a fin de que se terminara materializando. Y esto había que hacerlo siempre y cada una de las veces que mencionáramos el lugar donde vivíamos. Luego me explicó que esta teoría la había leído en uno de sus incontables libros de psicología, de los cuales no me acuerdo los nombres, aunque me los mencionara una y otra vez. Así desde entonces, y en presencia de quien fuera, si nos referíamos a su casa, debíamos decir nuestro nidito de amor. Las siguientes reglas, me dijo, las vería poco a poco según se sintiese confiada en que podía retomar su rutina que, debido a que yo había comenzado a quedarme a dormir en su casa, las había apartado para que no pensasen mal de ella. Así fue como lentamente comenzó a pegar unos días después unas hojas en la pared frente a la cama. Al comienzo no quería siquiera que mirara qué había escrito en ellas. Incluso me obligaba a mirar en dirección del suelo al entrar o salir de la habitación. Pero mi curiosidad hizo que cuando ella no me observaba, leyera algunas de aquellas misteriosas frases. Algunas eran: yo soy la unificación de mis partes. El universo conspira para mi equilibrio. Yo soy, etcétera, etcétera. Al llegar al monumento de Colón, atravesó el semáforo aprovechando que estaba en verde y se dirigió hacia el puente que llevaba al Mare Magnum. Su intención era ver desde lo más alto los peces nadando bajo el agua. Un poco antes de llegar al punto más elevado y, sobre el suelo de madera, vio algo que brillaba. Al acercarse más, comprobó que era un grueso manojo de llaves. Lo alzó, con cuidado para que nadie lo viera, y vio que una de las llaves parecía ser de un vehículo sin duda lujoso, y que en su centro brillaba el conocido símbolo de Mercedes-Benz. Lo apretó, casi sin querer, y vio que se encendía una diminuta luz roja. Suspiró entendiendo que era una de aquellas llaves que servían para abrir o cerrar todas las puertas del coche al mismo tiempo. Se asomó por la baranda y contempló el mar. En medio de las aguas yacía un denso cardumen de peces, pero, cosa curiosa, casi ni se movían. Parecían estar suspendidos en medio del agua, como esperando algo. Pero ya no tenía ganas de ver a los peces. Acariciaba en su bolsillo el gran manojo de llaves, jugando, intentando descubrir por el mero tacto cuál era la llave del Mercedes, imaginándose que aquellas eran las llaves de su coche. Y Gloria me dijo, nada más que me instalé en su casa: vas a tener que trabajar. Yo no pienso mantenerte. Ella sabía que me habían echado de mi trabajo de ayudante de contable y que mis ahorros se limitaban a un puñado de monedas. Yo al comienzo pensé que si cumplía con sus reglas, ella me dejaría en paz, pero no. Me aclaró que el que yo trabajara y contribuyera con los gastos de la casa era más importante que las reglas. Así fue como me puse a buscar trabajo cuando ella se iba a trabajar por la mañana. Pero como buscar trabajo para mí era hojear los 10 o 20 anuncios que venían en los clasificados del periódico, y que siempre eran anuncios que exigían una preparación y formación que yo no tenía,
Mi búsqueda de trabajo se limitaba a un cuarto, o a lo sumo 20 minutos por la mañana. Luego tenía todo el tiempo del mundo para mí, pero me aburría muchísimo, ya que las horas se me hacían largas e interminables. Gloria quería que nos comprásemos un coche, pero para eso esperaba que yo encontrara trabajo. Más o menos un par de meses después de que me hubiera mudado, Gloria me confesó su segunda regla. Quería tener un hijo. Inútilmente traté de convencerle de lo absurdo que era traer una nueva vida a este mundo. Que si nosotros estábamos en él, bueno, tendríamos que acarrear con el existir en este escenario cruel e insensato. Pero que no debíamos hipócritamente traer una nueva vida para encontrar motivos para seguir adelante. Porque no solo la traeríamos a un lugar al que si esa nueva vida pudiera entender aborrecería, sino porque por nuestra natural inclinación a protegerla en sus primeros años, lograríamos perjudicarla, mostrándole que la vida es un esperar a que a uno le den de comer, le traigan regalos, le arropen, y terminaría, cuando su entendimiento descorra el telón, viendo que habita un planeta en donde somos unos caníbales, unos devoradores de hombres, donde nadie te da una mano, a no ser porque ese alguien quiere tenderte una trampa para hacerte caer. Entonces ahí nos maldecirá, pues además tendrá que cargar con el peso de que nosotros queremos lo mejor para él o ella. Y ese mejor será siempre un peso, y no tendrá libre voluntad de hacer lo que quiera. Pues si lo que quiere es hundirse o dedicarse a los excesos, no podrá hacerlo si no quiere lastimarnos. Le dije a Gloria todo esto y creí que la estaba convenciendo, pero de pronto se me arrojó encima como una leona y me quiso arañar la cara. La abracé y, cosa curiosa, ella también me abrazó mientras rompía a llorar. No volvería a exponerle a Gloria mis pensamientos abiertamente, pues es mentira que lo mejor es siempre contar la verdad. Si un día cada uno de los habitantes de este planeta se levantara y dijera exactamente lo que piensa, siente y le gustaría hacer, pienso, podríamos decir que ha llegado el fin de la humanidad, y ese fin no dejaría a nadie vivo en menos de una semana. No sé quién dijo alguna vez que el lenguaje sirve para expresar lo que el hombre piensa, pero también, cosa importante, para ocultarlo. No volví a decirle a Gloria lo que pensaba sin antes pasar mis ideas por un filtro destinado a no lastimarla. También barajé la posibilidad, que me costó asimilar, de que aunque yo no quería un hijo directamente, lo quería indirectamente, ya que si deseaba la felicidad de Gloria, pues la deseaba, y sabía que si la única forma de conseguir que Gloria fuera del todo feliz era teniendo un hijo, entonces yo también deseaba tenerlo. Estas ideas me atormentaron por mucho tiempo. No quería tener un hijo, pues estaba en contra de seguir alimentando a esta vil especie llamada hombre. Y no quería también, sabiendo que aquel ser que brotaría de mis entrañas y de las de la mujer que quiero, vendría a este mundo contaminado ya sin remedio. ¿Y para qué? Para degenerarse cada vez más y hundirse persiguiendo sin razones. Pero por otro lado, quería darle ese hijo a Gloria, pese a todos mis razonamientos, ya que deseaba que ella se sintiera realizada como mujer. Qué equivocado estaba, y de qué atroz manera lo averiguaría en un futuro. Se soltó de la baranda, bajó del puente y se puso a caminar bordeando el muro donde el mar lamía su frontera, reparando en el suave meneo de los barcos asidos a sus cabos de amarre. A lo lejos divisó a otro paquistaní que,
Tras haber dejado las latas de cerveza sobre un banco, orinaba contra una palmera. Al escuchar el chiflido de Oliver, el muchacho se cerró la cremallera del pantalón sin haber terminado su tarea y se dirigió a donde lo llamaban. Tras pagarle, se dirigió una vez más al muro junto al agua y retomó con osadía su camino. Sacó del bolsillo el manojo de llaves y se puso a jugar con él en la mano. Debido a la débil iluminación de las farolas, el manojo de llaves se movía en la mano adquiriendo infinitas formas, replegándose sobre sí mismo como algo vivo, sonando como algo férreo, pero orgánico a la vez. Alzó la vista y divisó a lo lejos el estacionamiento. Pensó que tal vez allí estaría el coche que se abría con las llaves que él tenía. ¿Qué voy a hacer si lo encuentro?, pensó. De 3 o 4 sorbos largos se acabó la cerveza y arrojó la lata al agua. Corrió en busca del pakistaní que aún se encontraba a la distancia que abarcaba un silbido y le compró otra lata. Pero, antes de irse, se giró de nuevo y volvió a llamarlo, para comprarle otra más. Tornó a caminar sobre el muro de piedra, entregándose ahora a la contemplación de las aguas semisucias que se meneaban mansamente, recibiendo la luz de las farolas y de la luna en lo alto de aquel cielo despejado. Sobre el agua estaban dispersas, aquí y allá, creando formas imprecisas, algunas manchas de aceite. La lata había formado en el agua incontables círculos concéntricos que iban de menor a mayor. El efecto que creaba la luz sobre el aceite y el agua, gracias a la cerveza que ya le nublaba el cerebro y, también, por la ansiedad que había acumulado toda aquella tarde, generaban en Oliver una especie de ensoñación fantástica. Creía ver, luego de enfocar en un punto del agua su mirada y mantenerla sin parpadear por un buen rato, siluetas que parecían moverse de un punto a otro. Un momento después, reconoció en una de ellas al sujeto que aquella tarde se habría presentado en el bar con la peculiar propuesta de matarlo. Luego, en otra, vio a Gloria, arrastrando aquel gran sofá que yacía en medio de su comedor y que él, Oliver, siempre había detestado, pues lo consideraba innecesariamente grande y terriblemente incómodo. Se frotó la cara, como queriendo arrancarse de aquellas imágenes, pero solo consiguió salpicarse la chaqueta con la cerveza. Al volver la mirada hacia el puente en donde hasta hace un momento había estado contemplando los peces, creyó ser víctima de una nueva ilusión, pero no. El puente se movía porque se abría para dejar paso a una embarcación. Sacó la segunda lata que llevaba en la chaqueta, pues la otra había caído al agua, y la abrió. Miró hacia abajo y vio que estaba parado casi al límite, con los pies sobresaliéndole sobre el mar. No sé cuándo comencé a pensar en el suicidio, pero más o menos fue cuando recién me mudé con Gloria, cuando sin duda lo hice con frecuencia. Me hallaba viviendo una vida que no había elegido, un camino que se me había impuesto y al que no tuve el valor de negarme. No sabía cómo salir, o tal vez intuía que debía hacerlo, pero me resultaba demasiado complejo. Quitarse del medio era sin lugar a dudas la forma más rápida y más efectiva. Solía sufrir estancamientos mentales que me dejaban como una planta, vegetando en algún punto de la casa con la mirada fija en el vacío, con algún hilillo de saliva pendiéndome de los labios. Gloria fue testigo de aquellos trances míos.
Me decía que si no le contaba qué era lo que me pasaba, no podría ayudarme, que debía expresar aquello que me atormentaba para poder liberarme, que ahí estaba ella para compartir mis penas, así como esperaba que yo compartiera las suyas cuando llegasen. Yo trataba de explicarle que lo que me ocurría era un pesar que debía ser digerido solo por mí, que no sabía exactamente lo que me ocurría cuando me hallaba en aquellos accesos, que mi mente y sus evoluciones eran como un laberinto. Y ella se empeñaba en que entre los dos podíamos aprender de lo que me pasaba para que no volviera a ocurrirme. A lo que yo le contestaba que eso no era posible en mi caso, que uno, de encontrarse en un laberinto, deseará salir de allí lo antes posible, y al conseguirlo, solo tratará de alejarse de allí lo máximo posible, y que es mentira que ha aprendido algo estando en su interior, pues cuando se hallaba adentro solo vivía en una desesperación horrible por salir, y ya no recuerdo cómo eran sus corredores, pasillos o falsos senderos. Cuando estaba adentro, se tropezaba contra todo, arrojándose como un loco contra todo hueco que parecía ser la salida. No ha aprendido nada del laberinto quien ha recorrido su interior como un asustado ratón su habitáculo. Entonces Gloria se alejaba de mí, y luego de caminar vacilante un rato por la casa, como si ella también sorteara los obstáculos de un laberinto, se sentaba en el sofá o al borde de la cama y se ponía a sollozar, muy bajito para que yo no la escuchara, pero yo siempre la escuchaba. Ella sufría su propia lucha por salir de su abotagamiento y yo la dejaba, pues sabía que debía encontrar la salida por sí misma. Giró, dándole la espalda al mar, y caminó, sin dirección aparente. Y luego fue a orinar contra un kiosco de revistas. Tras un momento de duda, se dirigió a uno de los bancos que estaban sobre el paseo. Por apurar lo que le quedaba en la lata de un solo sorbo, se atragantó y comenzó a toser, a escupir, todo al mismo tiempo. Y al sentarse se le escapó una flatulencia que le hizo sonreír. Había alcanzado ese estado de embriaguez que sin embargo parece plenitud, y que los borrachos siempre persiguen, pero solo acceden los que no beben en exceso. Se revolvió los cabellos y fijó la vista en el puente levadizo que, para su total asombro, estaba en el mismo lugar de antes. Nada ha cambiado, murmuró para sí, al tiempo que se recostaba en el banco. Luego se durmió y hasta roncó por casi 40 minutos. Después, sintiendo todo su lado izquierdo entumecido, se dio vuelta en la piedra del banco como quien lo hace en una cama. Pero ahí sintió el destello de una luz en el rostro. Se incorporó para ver de dónde había venido la luz, pero aquella solo había durado un instante y había desaparecido. Se sentía intrigado, pero no lo suficiente como para investigar qué había sido aquello, por lo que se propuso volver a dormir. Pero al acostarse sintió una vez más como le alumbraban el rostro. Un escalofrío le recorrió la ya de por sí fría espalda. Ya está, se acabó, pensó, mientras se incorporaba para sentarse en el banco. Pero nada quedaba de la luz una vez sentado, y solo se observaba la débil iluminación de las farolas tiñendo cuanto alcanzaban. Se esmeró unos momentos para ubicar en un todo aquel extraño suceso y para tratar de entender qué era lo que ocurría. Unos minutos después, suspiraba al tiempo que extraía de su chaqueta el manojo de llaves que había encontrado en el puente. Y, como era de esperarse, al apretar el logo de Mercedes en la llave, la luz reapareció,
intensa, aunque solo por un momento, y desde los faroles de un coche en el estacionamiento. Aún así, nuestra vida continuó, y pude alivianar por algún tiempo la necesidad de Gloria de ser madre, trayéndole un gatito. Pero nada más aparecer con el felino, ella se opuso a que él se quedara en casa. Me recordó, en primer lugar, que ya varias veces me había dicho que no le gustaban los gatos, y en segundo, que era alérgica a ellos. A mí me parecía que aquellas razones no eran razones suficientes para que aquel tierno animalito no viviera con nosotros, por lo que aunque le dije que lo había devuelto, lo mantuve algún tiempo oculto en el altillo de la habitación de los ordenadores. Temiendo que el animalito se asfixiara en aquel pequeño rectángulo de cemento, agujereé con un alfiler la puerta a fin de que respirara sin dificultad. También coloqué en su nueva casa algunos juguetitos como pequeños dinosaurios o pelotitas para que no se aburriera. Algún tiempo después, contra todo pronóstico, Gloria comenzó a sufrir erupciones en la piel. Se rascaba incesantemente la cara y las piernas, y se había propuesto limpiar la casa 2 y hasta 3 veces por semana, ya que según ella no conseguía dar con aquello que le producía alergia. Yo odiaba esto, pues debía ayudarla en aquellas actividades, y estuve a punto de deshacerme del gato para siempre, pero no hizo falta, pues Gloria lo descubrió antes. No podría decir cuánto tiempo tuve aquel animal allí dentro, pero a juzgar por el tamaño que tenía al salir, creo que fueron algunos meses. Pero no solo tenía un tamaño muy superior al recobrar la libertad, sino que presentaba un cambio radical en casi todos los aspectos. Para empezar, sus ojos estaban como inyectados de sangre, sobresalientes y hasta con un matiz de amenaza. Cuando caminaba iba como embobado, tropezándose contra los muebles o las patas de las mesas y las sillas, como si no pudiera distinguir bien lo que veía. Se había vuelto más bien arisco a las caricias y al contacto en general. Pero lo que más me sorprendió en aquel tiempo fue que se produjo un cambio radical también en Gloria. Tras la primera crisis que sufrió al descubrir el animal encerrado en el altillo, buscando por casualidad un repuesto para la aspiradora, su actitud hacia él cambió por completo. Se empeñó en que ella misma debía curarle las heridas que se había producido en el interior del altillo. Reconozco que al principio me mostré sorprendido de que el gato pudiera hacerse heridas dentro de aquel cuchitril, aunque por descubrimientos posteriores supimos que el animal solía cazar cucarachas y lagartijas que se filtraban al altillo a través de algunas grietas, y como era sabido, lo hacía en plena oscuridad, guiándose solo por el oído. Con el tiempo, la alergia que Gloria tenía hacia el animal fue disminuyendo hasta que ya ni hablábamos de eso, y un buen día comentamos el asunto mientras desayunábamos, como un insignificante suceso del pasado. Creo que el amor de Gloria hacia el animalito había hecho que su naturaleza se adaptara a él. Por otro lado, el animal se mostró desde entonces hostil hacia mí, como si me reprochase o quisiera vengarse de que lo hubiera encerrado en el altillo. Al pasar a su lado, siempre emitía un ronroneo estridente, casi como si fuese una serpiente. La piel se me erizaba y sus uñas asomaban de sus patas como si se dispusieran a cazar. Cuando Gloria se iba a trabajar por las mañanas, yo lo arrancaba de la cama, lugar donde siempre permanecía mientras ella estaba en casa, y le prohibía la entrada a nuestra habitación. El muy maldito se paseaba entonces por toda la casa bufando y arañando cuanto le quedaba a mano. Pero nada más veía abrirse la puerta de la habitación, corría a intentar meterse. Y ahí siempre estaba yo que, con una patada
o arrojándole cualquier cosa, le impedía hacerlo. Pero hubo una vez que, creyendo que había cerrado correctamente la puerta para ir en busca de un vaso de leche a la cocina, ésta quedó entreabierta. La bestia no dudó en aprovecharse de su suerte y se filtró al interior. Por alguna razón que ya no recuerdo, yo aún tenía mi ropa en la maleta abierta junto a la cama, y el felino traidor, quizás inspirado por el propio Lucifer, orinó dentro. Pienso que hubiera matado a aquel demonio si no hubiera llegado Gloria justo a tiempo. Abrió la puerta cuando ya lo acorralaba en un rincón con la sartén más grande. En esa oportunidad tuve que suplicarle a Gloria que no me echara de su casa. Pero unos días después consumé mi venganza. Ambos sabíamos que la puerta del baño debía permanecer cerrada, ya que si el gato la encontraba abierta, era capaz de entrar y beber del váter. Una noche en donde Gloria salía apresurada, pues llegaba tarde para la cita que tenía con una antigua compañera de colegio, se dejó en un descuido la puerta del baño abierta. Yo, astutamente, fingí no darme cuenta mientras hojeaba mi periódico. Cuando Gloria se despidió de mí, la saludé como si nada y le deseé que se divirtiera, pero una vez hubo cruzado la puerta, me enfilé al baño, frotándome las manos. Sabía que ahí tenía las pruebas de que si el gato aparecía ahogado, ella había sido quien en su prisa olvidó cerrar la puerta. Al llegar al baño y cruzar la puerta, vi que el muy desgraciado no había perdido el tiempo. Se hallaba con medio cuerpo dentro del váter, seguramente bebiendo de aquellas aguas sucias. Me acerqué lentamente, para que no me escuchara, aunque finalmente lo hizo, y fue muy tarde, pues ya me lanzaba sobre él. Ocurrió que alcanzó a darse media vuelta justo cuando le caía con mi pie y con todo el peso de mi cuerpo, por lo que pude sumergirlo bajo el agua, aunque mi pierna se introdujo con él. Al sentir dolor un momento después, creí que me había torcido el tobillo, pero luego comprobé que el maldito me estaba clavando las uñas. Quité la pierna y le di al botón del depósito para que las aguas se lo llevaran, aunque luego de unos espantosos ruidos, emergió del agua arremolinada y se precipitó dentro de la casa. Yo estaba fuera de mí y partí en su búsqueda como un loco. Pero al volver al comedor me encontré con Gloria, que regresaba al descubrir que se había olvidado el teléfono móvil. Sabiendo que se jugaba en mi propio hogar, la regañé, diciéndole que en un descuido había dejado la puerta del baño abierta y que yo, por puro milagro, escuché cuando el gato se estaba ahogando en el váter. Así justificaba los arañazos que me había hecho en la pierna. Abundantes lágrimas corrían por el rostro de Gloria mientras llevamos al gato hasta el sofá, y yo mismo, sí, yo, propuse quitarle la humedad del cuerpo con su secador del cabello. Confieso que secarlo me ablandó, pues pude comprobar por vez primera lo suave que tenía aquel animal el cabello. Me di cuenta que era un ser vivo como yo, que sufría, que temía, y que, como yo, podía ahogarse, lo que sin duda sería horrible. Me sentí tan afligido que hasta mis ojos se humedecieron. Y un cambio parecido también se operó en él, ya que dejó que le pasara la mano una y otra vez mientras le tiraba el calor por el cuerpo. Me miraba con sus ojos de iris de rombo y creí entender que me pedía con el conocido lenguaje de las miradas una tregua. Y le di esa tregua. Desde entonces empecé a fijarme que no le faltara el agua, la comida, y hasta yo mismo le recordaba a Gloria cuando estábamos en el supermercado que no se olvidara de comprar su alimento. Por su parte, el animal comenzó a pasearse con más confianza junto a mí, sin espiarme esperando recibir una patada o un golpe. Pero tal vez ya era tarde para él. Debíamos mantener las ventanas cerradas, ya que el veterinario al que lo llevábamos le había diagnosticado algo así como un instinto suicida.
Gloria se había impresionado cuando el hombre le reveló las altas probabilidades de que el gato terminara saltando por la ventana. Siempre pensé que aquel profesional atribuyó muchos de sus propios miedos a nuestra pobre mascota. En casa lo veía pasearse de la cocina a la galería principal y luego darse vueltas súbitamente, como si no supiera a dónde dirigirse. Había adelgazado mucho y sus reflejos ya no eran los de antes. De haberlo querido, hubiera caído sobre él sin problemas, pero lo último que quería por entonces era lastimarlo. En otras ocasiones lo veía mirar hacia el altillo, con cierto matiz de nostalgia en sus ojillos. Al menos eso pensé, y así, cada día que pasaba y esta idea se me revelaba más y más claramente, me convencí de que lo que necesitaba era volver al viejo y confortable lugar que otrora había sido su guarida. Por eso, una vez más, y por supuesto sin que Gloria se enterase, volví a encerrarlo allí algunas horas mientras ella estaba fuera. Justo fue un mes antes de que apareciera muerto. Por suerte para él y para mí, murió cuando estaba junto a Gloria. Al parecer había comido algo que le había caído muy mal, y su ya de por sí dañado organismo no pudo tolerar. Mientras quise confesarle a Gloria que había vuelto a encerrar esporádicamente al gato en el altillo, pues supuse que tal vez se había comido alguna cucaracha o lagartija envenenada, pero ella se negó a volver a hablar del asunto, y me prohibió de forma rotunda que le trajese un nuevo animal a la casa. Luego, agregó que sus planes de ser mamá eran irreversibles. En el estacionamiento reinaba una gran calma. Ni siquiera se veían empleados o personal de seguridad. Después de dar un par de vueltas, se dijo que si lo iba a hacer, lo tenía que hacer de una vez. De lo contrario, tenía que marcharse de allí lo antes posible. Un momento más dudó, pero tras frotarse las palmas de las manos, se enfiló hacia el coche. Las luces volvieron a encenderse. Una vez adentro, el vestigio de un aroma nuevo, agradable, le cubrió por completo. Aquel asiento era tan cómodo, el volante se sentía tan seguro y otorgaba una sensación de poder tan auténtica aún con el motor apagado. ¿Cómo se sentirá acelerarlo?, pensó. ¿Cómo conducirlo en aquellas calles que solo había transitado mediante sus pasos? Pero luego llegó a la conclusión de que si lo encendía, debía sacarlo del estacionamiento. Y así hizo. Pero para consumar la operación tardó cerca de 10 minutos. Primero, tuvo dificultades para encontrar la marcha atrás. Luego el motor aceleraba según apretaba los pedales, pero el coche no se movía. Tras sacar el freno de mano, el coche se detuvo reiteradas veces. Pensó que aquella máquina requería ser tratada con tal suavidad, con tal sutileza, que sus habilidades aprendidas con vehículos corrientes hacían que el motor se apagase una y otra vez. Pero domar aquella maquinaria también se conseguía con rapidez, por lo que pudo por fin sacarlo del estacionamiento. Se incorporó a la ronda litoral y sintió con placer el acelerar por las calles despejadas. Sentía que las marchas entraban orgánicamente gracias a su accionar, y creyó que cada vez lo hacía mejor. El motor ronroneaba y trabajaba como un sano corazón, pero respondía con agresividad cuando se apretaba el acelerador. El medidor de gasolina estaba casi al máximo, y se preguntó si podría llegar a Francia con aquel combustible. A una buena velocidad podría llegar a Toulouse en 4 horas. ¿Pero para qué quería ir a Francia? Lo detuvo el semáforo en la Rambla Prim y un par de niños se acercaron a limpiarle el parabrisas. Pudo ver que entre ellos se produjo una reyerta para ver quién era el primero en llegar. Descubrió en los gestos del ganador, un niño que tendría unos 10 años, una especie de orgullo de poder ser él a quien le tocara el lujoso coche. Aquella imagen le produjo una gran tristeza, aunque no sabía por qué. Mientras le limpiaba el cristal, se concentró en la carita de aquel niño,
y vio que tenía los orificios de la nariz obstruidos por unos mocos que parecían tener días. Vio además en la expresión de su rostro una seriedad adulta, una resignación a la vida que llevaba y que de seguro llevaría, que le volvió a inyectar más tristeza. Pensó en Iván, su hijo, y en el destino a que tal vez tuviera que enfrentarse a partir de ese día. No era frecuente que mirara para el interior del bar al llegar a la portería de Gloria, aunque un día por casualidad eché una mirada rápida y vi que en la barra estaba su padre. Había hecho su característico gesto de la mano para llamarme. Entré, y nada más acercarme hasta donde estaba, pude ver que la expresión de su rostro era totalmente diferente a la que le recordaba en aquella comida en su casa. Ven, hijo mío, siéntate, me dijo, con una voz que incluso no parecía la suya. Ya sé a dónde vas, continuó, y me veo reflejado a mí mismo cuando todo comenzó. También solía traer como tú una gran energía cuando iba a visitar a Marta, las primeras veces. Luego todo cambia, uno cambia. Lamento lo ocurrido el otro día. ¡Shh! Ordenó callarme, llevándose un dedo a la boca, pero sin soltar con la otra la copa de la que bebía. Pero heme aquí, hijo mío, en el único espacio del día donde todavía puedo ser yo mismo. Ellas ganan. Ellas siempre ganan. Pude intuir sin dificultad que estaba completamente borracho. Por momentos parecía que iba a decir algo, pero luego de tambalearse y de hacer un gran esfuerzo por mantenerse erguido, volvía a apoyar la frente contra la barra. Me daba la impresión que quería esconder la cabeza en un lugar donde no lo vieran, tal como hacen las avestruces. Pero de súbito se incorporó y dijo: «¿Y si me hubieras visto con 20 años? La cantidad de pretendientes que tenía. Podía elegir la que quisiera. Pero uno no tarda en convertirse en eso». Al decir esto, señaló hacia el montón de basura que el camarero había sacado de debajo de la máquina del café. Restos de comida y polvo acumulados. El camarero miró hacia donde nosotros estábamos, creyendo que por un momento queríamos algo. Luego se volvió y prosiguió con su tarea. Mi incomodidad era cada vez mayor. Comencé a notar que algunos de los clientes que estaban en el bar se mostraban muy interesados en nuestra conversación. Aquel ya era mi barrio, y no quería que los vecinos hablaran a mis espaldas, por lo que traté de decir algo que concluyera nuestro encuentro. Gloria me está esperando arriba, por lo que... ¡Vacío! Estoy completamente vacío, gritó elevando su copa como si hiciera un brindis, y logrando que los que todavía no se habían fijado en nosotros nos clavaran la mirada. Supe entonces que irme significaría más alimento a mis vecinos chusmas que si me quedaba. A ver, ¿por qué no me cuenta lo que le pasa?, le dije, palpándole con suavidad el hombro. Entonces alzó la cabeza y me dirigió una mirada terrible, aunque no supe si lo había hecho porque lo había tocado o porque le había dicho aquellas palabras. En el punto donde me hallo ya no se sabe qué es lo que pasa, sino solo que hay un puño invisible que aprieta en el corazón y el pecho. Solo se puede sufrir sin saber de dónde proviene lo que hace daño. Solo aquí, volvió a alzar la copa ya casi vacía, estoy en casa. Y tras decir esto, terminó de un trago su copa y la dejó sobre la barra. Se acomodó el gabán y se colocó un gorro negro en la cabeza. Se incorporó con cierta dificultad y, tras pasar a mi lado como si no me viese, caminó por entre las mesas y salió del bar. Esperé lo que consideré oportuno y me levanté para marcharme. Pero ni bien me había alejado de la barra, el camarero me llamó con un chistido. Volví hasta donde estaba y le pregunté que qué pasaba. Él me preguntó, sin mirarme a la cara, que quién iba a pagar lo que mi suegro había consumido. Resignado,
pues además no aguantaba más estar en aquel lugar, saqué mi billetera y pagué lo consumido. Sentí también que aquello era un asunto en el que estaba involucrado, quisiese o no. Este fue el primero de los muchos extraños encuentros que tuve con mi suegro. Cuando llegué a casa, como era de esperarse, Gloria estaba enfadada por mi tardanza. Una vez el muchacho acabó de limpiar el cristal, Oliver se secó las lágrimas con incredulidad y aceleró esperando encontrar la primera rotonda a fin de dar marcha atrás. Había pensado darle una moneda, pero temió no saber cómo alzar el cristal de la ventana. Ahora ya estaba lejos de aquella posibilidad, aunque la imagen de aquel niño y el recuerdo de su hijo no se le borraban del pensamiento. No podría aceptar una vida sin saber nada de Iván, no a estas alturas. Entonces volvió, atravesando toda la larga avenida. Desvió la mirada al volver a pasar junto a los niños limpiacristales y giró solícito un poco después en la rotonda del monumento a Colón. Sentía como si hubiera manejado aquel Mercedes toda la vida. Aceleró por el lateral de la Rambla en dirección a la Plaza Cataluña. Veía todo tan diferente desde el encierro de aquel lujoso automóvil. Las imágenes de la Rambla, 1000 veces contemplada, se percibían desde el aislamiento acústico como una ensoñación. Podía percibir también cómo generaba cierto magnetismo en los transeúntes mientras pasaba. Se veía a él mismo, en alguna ocasión, caminando por la Rambla y observando con envidia aquellos coches deportivos que jamás creyó poseer. Pero ahora lo tenía. La calle estaba cada vez más despejada, por lo que daba potentes aceleradas para ver cómo miraban con mayor interés al ver rugir aquella máquina. En alguna que otra ocasión vio atravesarse a algún peatón tambaleante de un lado a otro de la calle. Surgían de cuando en cuando, probablemente alcoholizados, pero desaparecían poco antes de que pasara y siempre alcanzaba a verlos nítidamente gracias a los potentes faros del coche. El asfalto estaba semihúmedo aunque no había llovido. Probó un par de veces frenar clavando el pedal, pues quería ver cómo reaccionaba el coche en cuanto a estabilidad. En una de aquellas frenadas sintió a su vez un frenazo por detrás. Se giró y vio a un motociclista que le increpaba alzando el puño, mientras yacía con una pierna sosteniendo su moto a pocos centímetros del suelo. En vano el motociclista quiso alcanzarlo una vez arrancó. Una simple acelerada bastó para dejarlo atrás, e incluso en segundos lo perdió de vista. Luego de un par de rodeos y de recorrer de punta a punta la avenida de Paseo Gracia, volvió a bajar por la Rambla en dirección del mar. A la altura del Liceu lo detuvo el semáforo. Había marchado esta vez más despacio, enfrascado en la contemplación de las estatuas vivientes, los músicos que tocaban y la gente que pasaba. Aprovechó su parada frente al semáforo para estirar los pies. Con la mano palpó buscando la palanca que estiraba el asiento, pero no la encontró. Pensó que de seguro aquel moderno coche tenía una forma más práctica de buscar la comodidad al estar sentado. La luz pasó del ámbar al verde. Puso la primera y mientras soltaba el embrague y apretaba el acelerador, suspiró volviendo a sentir aquella plenitud de conducir la potente máquina. Pero antes de poner la segunda tuvo que frenar. A unos 10 metros, sí, en mitad de la calle, vio a un policía que le extendía la mano en señal de que se detuviera. Ahora sí se acabó todo, pensó, mientras ponía el punto muerto en la caja de velocidades. Cerró los ojos y trató de retener con el olfato aquel particular olor del Mercedes, que imaginaba próximo a perder. Justo ahora que se ponía bueno. Pero al mirar nuevamente, vio que aunque el policía estaba aún en medio de la calle, yacía ahora de espaldas, y con la mano hacía gestos como llamando a alguien. Un instante después vio como un segundo policía atravesaba la calle empujando a un sujeto esposado.
Oliver reconoció a aquel sujeto. Era uno de los que le había vendido latas de cerveza. Al ver aquello reparó en que tenía sed, por lo que cuando el policía liberó el tráfico, aceleró buscando con la mirada a algún pakistaní que deambulara en la Rambla, pero no vio a ninguno. Maldijo a los policías por ahuyentárselos. En eso reparó en un muchacho que tocaba la guitarra en medio de la Rambla, con 2 o 3 curiosos a su alrededor. Era Santiago. Había conocido a Santiago algún tiempo atrás, mediante Hernán. Era un guitarrista que, tras fracasar infinidad de veces en su sueño de tocar en un grupo, había optado por tocar solo en la calle, principalmente en la Rambla. Sin explicarse las razones, llegó a la certeza de que la compañía de Santiago en aquel punto de la noche sería de lo más agradable, por lo que sintió la comodidad del Mercedes como una molestia. Hubiera deseado que la confortable butaca donde iba sentado fuera un poco más dura, que los ruidos de la calle pudieran penetrar con su frescura en aquel hermetismo alemán, que no rodara por la calle a tanta velocidad, ya que se perdían la mayoría de los detalles de importancia, que el motor hubiese revelado un desperfecto. Tanta perfección en su ejecución le hace creer a uno que el mecanismo lo maneja el diablo, se dijo, mientras buscaba un lugar donde aparcar, un lugar donde deshacerse de ese coche que no era el suyo. Gloria me había dicho que era importante que cada uno tuviera un espacio propio, un espacio en donde pudiera hacer lo que quisiera. También resaltó la importancia de la amistad y del tiempo que ella necesitaba pasar con sus amigos. Yo por mi parte no pensé que eso fuera tan importante, aunque durante mi vida había tenido varios amigos. Por diversas vicisitudes del destino, solo podía atreverme a llamar amigo de verdad a Hernán. Con el tiempo, Hernán se había convertido no solo en mi mejor amigo y confidente, sino que había pasado a ser como mi hermano. Mejor aún, si debo ser totalmente sincero, debo decir que en él depositaba mis únicas esperanzas de afecto hacia un prójimo y, por él también, mi única razón de considerar que no todo el mundo se disponía a engañarte o perjudicarte. La verdad era que no podía estar más de una semana sin verlo, o sin al menos hablar aunque sea un rato por teléfono. Siempre me hacía reír, siempre sabía escucharme sin prejuicios, sin poner esa mirada de reprobación que tanto he visto en aquellos que se decían mis amigos. Solía contarles mis más inquietas ocurrencias, ideas que hasta a mí me asustaban en mi conciencia. Y él siempre tenía esa frase cálida, esa palmadita en el hombro que me tranquilizaba, que parecía decirme que no estaba del todo solo, que alguien me comprendía, que él me comprendía. Así eran las cosas con Hernán. Por eso, sentí un gran dolor cuando me dijo que Gloria no era para mí. Esa mujer solo te traerá problemas, solía decirme, cuando recién comenzaba nuestra relación. Luego, con el tiempo, pareció aceptarlo. Bueno, muchacho, tú sabrás qué haces, ya eres grandecito. Por otro lado, siempre existió desde el primer momento una aversión de Gloria hacia Hernán. Creo que estaba celosa. Siempre me insultaba cuando le decía que salía a encontrarme con él. Dale, aprende de él y pronto te quedarás en la calle, solía amenazarme. Pero, aunque finalmente opté por mentirle a Gloria cada vez que tenía que verme con mi amigo, durante el primer tiempo lo aceptó con la condición de que él no nos visitara en casa. En cambio, ella salía regularmente con su amplio círculo de amigos. Siempre se reunían a tomar el café los sábados por la tarde y no regresaba hasta bien entrada la noche.
No entiendo cómo después podía dormir tan plácidamente con toda la cafeína que habían ingerido durante toda la tarde. Pero lo que más me molestaba era que entre sus amigos estaba Pau, su exnovio. 1000 veces me dijo que tras separarse de Pau, este había estado muy mal debido a su carácter de naturaleza frágil y que era preciso que ella contribuyera a su recuperación. Pero nunca aclaró por qué ella debía contribuir. Por eso, durante mucho tiempo tuve que escuchar hablar de Pau durante las comidas, de Pau mientras íbamos de compras y encontrábamos alguna cosa que a él le gustaba, de Pau cuando daban alguna película los domingos y Gloria recordaba que esa era una de las películas preferidas de Pau, que por cierto Pau era un gran amante del cine. Hablar de Pau cuando por las noches Gloria me despertaba porque roncaba, y que, por supuesto, Pau no roncaba. De hecho, Pau mientras dormía no emitía sonido alguno, al punto que en más de una ocasión ella tuvo que despertarlo por miedo a que estuviera muerto. De Pau a la hora de reprocharme el que no la acariciaba tanto como él solía hacer, etcétera, etcétera. Fui también presentado innumerables veces a gente como si mi nombre fuera Pau, por error de Gloria. Y hasta que no se le decía que se había equivocado, ella no se rectificaba ante quien se había cometido tal error. A veces tardaba un rato en tomar conciencia mientras me miraba con sus ojos saliéndose de las órbitas. Y hasta hubo veces en que gritó al tomar tal conciencia, como si despertara de un sueño, como si no pudiera creer que era yo quien tenía delante, y no Pau. En el fondo, a mí no me importaba que ella saliera los sábados a la tarde y se fuera a tomar café con sus amigos. No me molestaba incluso que saliera durante unas 8 horas para tomar cafés con ellos. En casa, siempre estaba yo entretenido. Mi vieja colección de Lego me servía para matar el tiempo. Invertía las horas en aquello que me apasionaba. De ahí mi terrible frustración al descubrir que a mi hijo Iván el juego de la construcción de piezas del Lego le sería indiferente en el futuro. Pero esto ya mucho más adelante. Llevaba mi concentración al máximo y trataba de construir naves espaciales de la NASA con mis piezas del Lego, o de la Guerra de las Galaxias, y hasta casi odiaba cuando Gloria abría la puerta al llegar, pues me interrumpía. Eran las 12 y hasta la 1 de la mañana cuando regresaba, y yo descubría fascinado cómo el tiempo se había escurrido sin que me diera cuenta, pero también irritado porque ella siempre me interrumpía, y ella bufaba al encontrarme en la misma posición que me había visto al irse a las 6 de la tarde, y, tal vez por la gran cantidad de cafeína que traía, comenzaba a gritarme, y a poco estuve de golpearla, pero siempre me detenía al ver el deterioro que traía encima. A veces le costaba hasta caminar, y ella siempre me hería diciendo que lo que había hecho era horrible, que no servía para nada, que yo no era un hombre, y su maldad no terminaba ahí. Hábil como era, un rato después me engañaba fingiendo sentirse culpable por lo que había dicho, y decía que ahora se sentía interesada por mis creaciones. Y me preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Es un avión? Y yo caía en la trampa y pasaba a explicarle en detalle mis construcciones. Y entonces ella se echaba a reír a carcajadas, con su voz de bruja, y exhibía todos los dientes y hasta las muelas. Y ese era de todos el peor momento, porque yo quería asesinarla. Tan herido me sentía por su ofensa. Me había abierto a ella y ella me pagaba mofándose de mí y de lo que había hecho. Pero no le decía nada. Rumiaba mi dolor en lo más hondo de mi corazón y no le decía nada. Entonces ella montaba en cólera al ver que aquello no lograba herirme, pero sí lograba herirme, y se dedicaba a insultarme.
A veces iba en mitad de los gritos hasta la habitación y comenzaba a sacar mi ropa de las estanterías y las tiraba al suelo. Luego me decía que me fuera, que me fuera. Esto lo repetía una y otra vez mientras caminaba sobre mi ropa desperdigada por el suelo. Mi ropa era pisoteada por ella y ella misma la había lavado, planchado y guardado con esmero. Media hora después, o a lo sumo 40 minutos después, todo pasaba. Ella, ahora llorando, me decía que ya se sentía más calmada, pero que yo no tenía que contribuir a su desesperación. Así decía. Y al día siguiente estábamos como si nada hubiera pasado. Y ella me contaba de cómo se habían divertido en la Fragua, lugar donde tomaba café con sus amigos. Reaparecía entonces el nombre de Pau. No te imaginas qué bien se lo veía a Pau. Estaba más animado, con más color en las mejillas. Creo que ha ganado algo de peso y le sienta mucho mejor los pantalones tejanos. También le queda mejor la cabeza rapada. ¿Te conté que el pelo largo le da un aspecto salvaje? Le han aumentado el sueldo. Él se lo merece sin duda. Es tan bueno, tan atento y responsable. Y mientras tanto yo revolvía mi taza de café con leche medio vacía, repensando alguna de las ideas que en un futuro consumaría con las piezas del Lego. Ya había escuchado el bolero de Ravel las suficientes veces como para reconocerlo enseguida. Pero lo que Santiago tocaba era una melodía arrastrada, confusa, entremezclada por ritmos y ligaduras que no le pertenecían. Era como el bolero de Ravel cantado por un borracho errante que descendía por unas escaleras metálicas. Los que se detenían a escuchar contemplaban por un momento al guitarrista, pero luego miraban en derredor con cierta incomodidad. Después se giraban, la mayoría para seguir caminando, y la minoría, con un deje de lástima, arrojaba alguna moneda a la funda de la guitarra en el suelo. Santiago estaba, como de costumbre, algo bebido. Oliver esperó a que terminara de tocar antes de acercársele. «Santi», le dijo, tocándolo en el hombro. Santiago lanzó un bufido e hizo a un lado la guitarra, mientras con la mano libre hurgó en el bolsillo de la chaqueta. Sacó una tarjeta y se la extendió a la voz que le hablaba. Era la credencial que le permitía tocar en la calle. Luego comenzó a abrir los ojos. Nada más alzar los párpados, los ojos se estremecieron ante la débil luz de las farolas. Tan excesivo había sido el tiempo que había permanecido con los ojos cerrados. «Oliver», le dijo, una vez le reconoció. «¿Qué haces por aquí?» A Oliver le sorprendió un trato tan afectuoso. Después de todo, Santiago no era más que un conocido. Miró hacia la calle y distinguió las luces de una patrulla de policía que estacionaba justo detrás de donde había dejado el Mercedes. Al parecer, un autobús no podía pasar por la calle con el coche obstruyendo la calzada y alguien había llamado a la policía. Suspiró aliviado, ya que como ese no era su coche, tampoco era su problema. Reparó entonces en que Santiago intentaba guardar la guitarra en su funda. Como vio que tenía dificultades para hacerlo, se dispuso a ayudarlo. «¿Y cómo ha ido la noche?», le preguntó, mientras le ayudaba a introducir el mástil en el agujero de la funda. «Ah, bueno, la verdad que no muy bien. La gente está hecha mierda. No sé en qué piensan. Uno está aquí dejando lo mejor de uno mismo para que tengan un momento agradable, un momento melodioso. Y ellos pasan con sus cacas en la cabeza y no pueden comprender nada. ¿Sabes qué me pasó hoy por la tarde? Pues que estaba tocando el bolero de Ravel y de pronto sentí que me picaba la nariz. Y me picaba y me picaba. Y por supuesto no iba a interrumpir la música por esa tontería. ¿Puedes creer entonces que me encontré al abrir los ojos? Pues siempre toco con los ojos cerrados.
con un mocoso de mierda que me hacía cosquillas en la nariz con una pluma. Y eso no era lo peor. Un poco más atrás estaban sus amiguitos, y más atrás los padres. Y todos reían y me sacaban fotos con sus cámaras digitales. Yo estoy aquí para hacer música, no para trabajar como payaso. ¿Me entiendes? Qué vida dura la del artista. ¿Quieres ir a tomar una birra? ¿Me invitas a una birra? Dios, es lo mejor que he escuchado en las últimas 48 horas. Y luego que Oliver señalara en una dirección, ambos comenzaron a caminar. Santiago creyó que Oliver le había señalado el camino al lugar donde pensaban ir a tomar la cerveza. Pero Oliver no sabía a dónde quería ir. Solo estaba más y más contento con la presencia de Santiago y poco le importaba en qué lugar estuviera. Lo que pasa es que se aferran a absolutos genéricos, continuó Santiago. Cada uno de sus gestos y palabras, cada acto y confesión de un sentimiento son mera imitación de algo ya presenciado o escuchado. A Oliver le costaba entender a qué se refería Santiago, pero luego recordó que Hernán se lo había presentado como una especie de filósofo callejero, por lo que se figuró que hacía referencia al incidente que le había ocurrido durante la tarde. En parte los entiendo. Todos tenemos que aferrarnos a algo. Yo, por ejemplo, me aferro a la guitarra, a mis ganas de tocarla, de sacar alguna pieza nueva, de tocar las que ya sé mejor. Pero de todas formas es inútil. Aquello a lo que te aferras y amas no puede más que alivianarte por un momento. La pesadumbre reina la mayor parte del día, de los días. Y cuando mejor es mi ejecución en la guitarra, mayor es mi pesar. Pues sé que una vez muerto toda la técnica, todo el virtuosismo se habrá quedado en mis carnes. En aquel momento pasaban por un bar al que Oliver consideró adecuado para entrar. Una vez adentro, se ubicaron en la barra y pidieron 2 cervezas. Oliver dudó en si debía contarle lo que le había ocurrido durante la tarde. Sentía que Santiago podía entenderlo. ¿Te parece también que alguien puede llevar una vida que no quiere sin saberlo?, le preguntó Oliver. Santiago le daba en ese momento un largo sorbo a su cerveza, pero una vez se dio cuenta de que le hablaban, contestó: la mayoría lo hace. Se entregan a una vida que no quieren por un poco de estabilidad, por un plato de comida. Uno por ahí decía que la única forma de existir en este mundo es creando un mundo propio interior, renunciando a los dominios del instinto y a la tiranía de los sentidos. Yo he encontrado en la guitarra ese mundo interior, en donde bien o mal puedo evadirme de la hostilidad que me rodea. Pero esa magia, al parecer, fue hecha por un mago agonizante, pues cada día que pasa es menos efectiva. ¿Sabes? Sé que no soy realmente bueno tocando, pero lo hago de corazón. Y cuando me encuentro con gente como la de esta tarde, me dan ganas de renunciar de verdad, en el sentido de quitarse de una vez del medio. Por las noches vuelvo a la habitación en donde vivo, compartiendo un departamento con 4 tipos más. Todo está a oscuras y tengo que llegar a tientas hasta la cama. Y una vez allí, me quedo mirando el techo, es decir, al vacío negro que hay sobre mí, pues no se ve nada. Y me siento tan solo, siento que un día y otro se unen no sé para qué. Y he notado que en el último tiempo, además, me cuesta mantener el tiempo cuando toco, me cuesta afinar la guitarra. Los dedos me fallan, el oído me engaña. No me acuerdo de las melodías que se supone ya sabía. No sé qué voy a hacer si ya no puedo seguir tocando. Esta es la vida que elegí siendo sincero conmigo mismo, y si ya no puedo tocar, no puedo vivir. Creo que un día de estos me voy a tirar al mar. Oliver observó cómo Santiago se inclinaba sobre su copa de cerveza con el rostro contraído
por lo que creyó tristeza. Sus mejillas evidenciaban la ininterrumpida acción de su pesar. Sus ojos, clavados tal vez sobre la espuma de la cerveza, parecían querer hundirse sobre aquella espesura y desaparecer. Tenía los hombros igualmente vueltos hacia adelante, caídos y flácidos, así como los brazos, el cabello enmarañado y sucio de varios días. Así lo vio levantar una y otra vez la copa y llevársela a la boca, mostrando unos dientes roídos y unos labios ávidos por llegar a la bebida. Creyó que eso era signo de la impaciencia por sumergirse en algún tipo de mundo interior, como aquel que había mencionado. Cuando se la terminó, Oliver pidió 2 cervezas más al camarero en la barra. Luego le dijo: «No puede ser tan malo. Ya verás cómo todo se arregla». Santiago se volvió hacia Oliver y lo miró detenidamente de arriba abajo. Luego dijo: «Cuando miro a tipos como tú, me veo a mí mismo antes de que todo empezara. Me recuerdo ante innumerables posibilidades, innumerables caminos, y todo ha quedado atrás, pues yo quise dejarlo atrás. Dejé todas esas tentadoras posibilidades por la única opción de tocar, de hacer música, y no me arrepiento. Si te he dicho que hoy me ha molestado que aquellos niños, que aquella gente se burlara de mí, es porque el mundo interior, mi mundo interior, se está derrumbando. Y lo peor, Oliver, es que empiezo a darme cuenta que ya no hay vuelta atrás». Terminaron las cervezas en silencio y por un gesto que el mismo Santiago hizo, salieron del bar. Oliver se demoró mientras esperaba que el camarero le diera el cambio y observó a Santiago atravesando la puerta. Lo vio pararse en medio de la calle, con la guitarra al hombro y, aunque lo estaba esperando a él, parecía tener prisa por ir a algún lugar. ¿Pero a dónde? Oliver sabía por el propio Santiago que su vida musical se estaba desintegrando. Creyó que si ya sabía que todo iría de mal en peor y se mostraba ansioso por ir a algún lugar, quizás en su mente había germinado la idea del suicidio. Germinó a su vez en Oliver un sentimiento, un brote que se ensanchó en su conciencia y que no era otra cosa que la necesidad de ayudarlo. ¿Pero cómo? «Vamos a dar una vuelta», le dijo, una vez estuvo afuera junto a él. «Vamos», contestó Santiago, desanimado.